Vamos a estar tocando la segunda parte de este estudio, que la semana que tocamos el tema, hablamos sobre el origen de la Iglesia Católica Romana. Y para refrescar la memoria, ya siendo las y 20 minutos, ¿verdad?, que iniciamos, hablamos al inicio de cómo surge la Iglesia de Cristo y luego cómo evolucionan las cosas. Y vimos que como el apóstol Pablo en Hechos 20:28 exhortó a los hermanos a que después de su partida iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño. Y reiteradamente lo dijo porque en Primera de Timoteo habla sobre este asunto también, como vamos a ver. Y lo interesante de todo esto, amados hermanos, es que el resultado fue una apostasía, pero una apostasía que no entró de repente, sino que fue gradual a través de los siglos, se iban introduciendo cosas. Lo primero que vimos fue cómo surgió el nombre católico. Católico significa universal y no era una palabra con connotación religiosa, sino sencillamente significaba universal y se utilizaba para hablar del alcance de la fe. Luego, en el siglo segundo y tercero, cuando empiezan a debatirse los temas duros y puros de teología, como la Trinidad o la deidad, donde Arrio sostenía que Cristo no era Dios, sino una persona creada por el Padre y era inferior al Padre, mientras que teníamos a Constantino de Constantinopla debatiendo directamente con Arrio esta herejía que es convocada a lo que se llama el Concilio de Nicea en el 325. ¿Por quién? Por el emperador Constantino, donde se lleva a cabo ciertos asuntos allí doctrinales donde el eje central era la Trinidad. Y Arrio fue derrotado en este momento. Podemos decir en pocas palabras que los arrianistas modernos son los testigos de Jehová, que también creen como ellos. Pero también había otros grupos como los sabelianos de Sabelio, que creen lo que los solo Jesús creen hoy en día, que Cristo es la única persona en la deidad y que no existe el Padre ni el Espíritu Santo, sino que son manifestaciones de Cristo. Es como que tú te llames Pedro y te digan Juan y Lucas, pero que tú eres una persona. A eso creían esta persona y por eso se convocaban tantos concilios. Pero eso es tema de otra ocasión. Aquí estamos centrados para hablar sobre el catolicismo romano. Eh, Vamos a tener la misma exhortación de la semana que tocamos este tema, diciendo que no queremos criticar ni vanagloriarnos de nada, sino que humildemente los estudios que hemos hecho queremos presentarlos a los hermanos, no para nosotros pensar quizá por usted, amado hermano, sino simplemente para que tome sus propias decisiones y se motive a lo que es la investigación en cuanto a estos temas. Vimos esa semana que tocamos algo sobre el purgatorio, el origen pagano del purgatorio, hablamos sobre las indulgencias, hablamos la oración a los muertos y cómo surge todo eso y cómo eso viene arrastrándose desde la antigüedad, desde antes Dios llamar al pueblo de Israel. Vimos también un poco de estos asuntos y también hablamos sobre el origen de la Iglesia Católica. Muchos quieren decir que la Iglesia Católica surge en el siglo I, pero no es así, porque de hecho el nombre católico ni siquiera aparece en la Biblia. Surge en el año 110, cuando Ignacio de Antioquía escribe una carta a los esmirniotas o a la gente de Esmirna. Le escribe esta carta y en esta carta redactada en el año 110 aparece el nombre católico, pero no con una connotación religiosa, como dijimos, sino sencillamente para hablar del alcance de la fe que ya había sido extendida a muchos lugares. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, que el evangelio no solamente se predicaba en Colosa, sino en todo, en el mundo entero, conocido de la época. Entonces, allí Ignacio de Antioquía utiliza esta palabra y todo quedó ahí inocentemente.
pero vemos cómo esta palabra empieza a tener una mutación a través de lo que es el paso del tiempo. Y vemos cómo esta palabra muta a una connotación religiosa para designarse de forma específica a un grupo en particular. Vemos que el que no abrazaba la fe trinitaria tenía un grupo separado, que en ese caso eran, por ejemplo, los montañeros, los nicolaitas y otros grupos. Entonces, muchos se identificaban como católicos, hablando sobre el alcance de la fe universal que estaba en todos lados. Entonces, aquí empieza a tener una connotación religiosa. Y ya en el siglo, en el año 300 y pico, es que ya se adopta este nombre como creencia religiosa. ¿Cuándo? Cuando Constantino tiene esta batalla en este puente tan importante y vemos cómo luego él ve el sol, porque Constantino era adorador del sol. Y ya vimos que el sol era la representación de quién? De Nimrod. Según Génesis capítulo 10, allí nace la idea de la reencarnación. Ellos miraban al sol, como el sol moría por un lado en la noche y al día siguiente resucitaba por otro lado. Esa fue la idea que se tomó para la reencarnación. Entonces, el sol era ¿qué? Redondo. Y vamos a ver cómo todo esto tiene una connotación entre lo que es el sistema religioso de la Iglesia Católica. Cómo vamos a ver un sol con un bastón y muchos rayos saliendo. Esta idea fue tomada anteriormente, como vamos a ver, de la religión del imperio o la religión romana, que era un conglomerado de creencias antiguas de diferentes culturas. Y vamos a ver por qué razón los sacerdotes, de dónde viene esta creencia de los sacerdotes, por qué se llevaba el celibato, por qué razón utilizaban ropa negra, qué dice la Biblia con respecto a esto. Todas esas cosas vamos a ver hoy, hermano. Pero hablamos un poco sobre la cruz. Y nosotros hablamos, ahí envié una foto, tanto al grupo a los dos grupos. He enviado una foto para que ustedes puedan ver lo que no estaban. Esa foto corresponde al templo en Palenque, en México. Este templo data del siglo 9 antes de Cristo. Estamos hablando 900 años de Cristo a venir a la tierra y morir. Ya esta gente, estos indígenas, eran adoradores de la cruz. Entonces nosotros nos preguntaríamos, pero ven acá, pero nosotros no empezamos a adorar la cruz porque Cristo murió en una cruz. No, claro que no. Eso fue adoptado con el tiempo, pero en ese momento los, esta gente, los indígenas, adoraban la cruz. Eso está ahí, en la historia, eso es arqueología. Cuando nosotros vamos al templo Palenque, vamos a encontrar esta cruz y ya nosotros vemos cómo los indígenas adoraban a la cruz, adoraban a la cruz. Entonces, esta imagen que ustedes ven aquí corresponde a una T que viene de Tamuz. Tamuz fue el hijo de Nimrod, que nació de Semiramis. Entonces, Tamuz decía a Semiramis que era Nimrod reencarnado. Es decir, Nimrod murió, pero ella estaba embarazada. Entonces, ellos veían el sol como nacía por un lado y que moría en la noche y que resucitaba el día siguiente en su mente primitiva. Entonces, de ahí nace la idea de la reencarnación, pero también ella dice que Nimrod reencarna en Tamuz. Tamuz es el dios del sol, de la vida, de la fertilidad, de la reencarnación. Entonces se utilizó como un símbolo sagrado, como un amuleto sobre el corazón. Y no es extraño si tuve muchas personas que llevan una cruz hoy en día. Entonces, cuando nosotros consultamos todo esto, prácticamente queremos leer un texto, el libro de Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2, versículos 26 y 27. Jeremías capítulo 2, versículos 26 y 27. Dice de la manera siguiente. Jeremías 2, 26 y 27.
Dice así, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque volvieron la cerviz y no el rostro, y el tiempo de su calamidad, dicen, levántate y líbranos. Aquí, amados hermanos, nosotros podemos ver esto que corresponde a la imagen que el hermano Agustín puso anteriormente, era un palo en forma de cruz. Entonces, ellos en su mente primitiva, tanto los israelitas habían adoptado esta creencia de los pueblos paganos que se encontraban en alrededor. Esta creencia la habían adoptado de ellos. Entonces, aquí, para ellos, ustedes han visto la película de Avatar, que dice que hay un árbol en el centro y que si ese árbol se arranca, ya no va a dar vida porque la tierra es la madre tierra. Entonces, a esto es que se está refiriendo esta parte Jeremías cuando hablaba con el pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos estas películas en Hollywood que hacen estas cosas, pero no es algo que ellos se lo inventaron. Eso es algo realmente que la gente creía hace mucho tiempo. Llamaban a la tierra como que la madre, que ella era la que daba la vida y todas estas cosas. Entonces Tamuz era como el papá. Por eso tenían este árbol allí completamente. Entonces la gente se arrodillaba ante un palo de madera, hermano. Entonces, estos dioses, tanto por ejemplo de la cultura griega, Poseidón y de otros, o por ejemplo de la India, de Júpiter, claramente eran totalmente portadores de la cruz, eran portadores de la cruz. Y sobre todo, amados hermanos, nosotros debemos recordar algo sumamente interesante. La palabra griega que se traduce como cruz en muchas versiones modernas de la Biblia es stauros prácticamente, y era en forma de palo vertical o una estaca vertical o poste. Entonces la cruz tuvo su origen en la antigua Caldea y se usó como símbolo del dios Tamuz, como ya hemos mencionado, amados hermanos. Entonces en aquel país y en todas esas tierras, en esas tierras circundantes, entre ellas, por ejemplo, Egipto, claro que sí. Entonces, más o menos, en el siglo tercero, eh, para aumentar el número de seguidores, la iglesia, ya totalmente apostatada de la fe, empezaron a recibir a paganos sin que hubiera una regeneración por fe, por decirlo así, y en gran medida se le permitió retener sus señales y sus símbolos paganos. Por eso se adoptó la tau o la T de la cruz en su forma más frecuente. Entonces, la cruz era llevada en la mano de los sacerdotes egipcios y de los reyes pontífices como símbolo de autoridad, como sacerdotes del dios Sol. Entonces, la cruz se usaba como un símbolo del dios solar babilónico, como vimos que en este caso era Tamuz. Entonces, ese símbolo fue acuñado aún entre las monedas romanas, como vamos a ver, por muchísimos emperadores, entre ellos Julio César, que fue el primero en inventar la palabra pontífice. Y vamos a ver qué relación tiene esta palabra que fue creada en la religión romana pontífice. ¿Cómo se llama el Papa? No se llama pontífice. Vamos a ver por qué. Lo vamos a ver, hermano. Vamos a ver la relación, cómo la iglesia absorbe el cristianismo de esa época, el imperio absorbe el cristianismo de esa época y no solamente lo absorbe, sino que el imperio tenía una religión y esa religión era jerárquica y tenía un pontífice, un máximo pontífice. Y luego ellos dicen, bueno, como hemos absorbido la cristiandad, entonces debemos ponerle la misma jerarquía que tenemos. Y por eso, por ejemplo, tú ves que en cada región hay un cardenal,
luego un arzobispo, y todo esto porque así tal cual se encontraba en la religión del imperio. No de otra forma, era así, tal cual, ni más para allá ni más para acá, amados hermanos, como vamos a ver. Entonces, prácticamente esto de la cruz fue absorbido y vimos sencillamente cómo este emperador va a la batalla y cuando está allí en esta batalla sucede algo interesante porque él ve arriba en el sol, encima del sol, una cruz. Entonces, esa era la señal perfecta. Con este símbolo vencerás. Y en realidad venció. Y por eso él empieza a absorber todo esto, a aprovecharlo en una coyuntura, por decirlo así, político-religiosa. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahora que toquemos el tema de los sacerdotes, vamos a ver cómo esta gente manipulaba las masas, es decir, tenía gran multitud. Entonces, esto era un desafío o era algo peligroso para un gobernante, porque ellos entendían que los sacerdotes religiosos tenían más poder que ellos, entonces ellos se colocaban como cabeza de los sacerdotes, es decir, el sumo pontífice, es decir, es el padre de los sacerdotes. Pero esta idea no es nueva, esta idea es muy vieja. Pero sacerdote, hermano, ¿qué significa esta palabra? Pero primero, ¿qué es la palabra religión? La palabra religión, en términos coloquiales o llanos, es como el acuerdo entre dos o más personas. Entonces, ellos pensaban que aquello que podían manejar los oráculos eran quién? Los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes era como un puente. Eso es lo que significa sacerdote. Puente entre Dios y los hombres, o los dioses en este caso, y los hombres. Por ejemplo, el celibato entre los sacerdotes era abstenerse de tener relaciones sexuales. Y todo esto nace en el reino de Semiramis. En Egipto, por ejemplo, los sacerdotes sí se casaban porque tenían hijos, los sacerdotes. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 45. Génesis capítulo 41, versículo 45. A esta ciudad se le cambia el nombre, a la ciudad de On se le cambia el nombre. Por ejemplo, y llamó Faraón al nombre de José, Sanab Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de qué? De On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Esta ciudad, hermano, On, se le cambia el nombre. Entonces, aproximadamente en el año 2104, por allí. Entonces, la religión del imperio, allí en Egipto, tenía sacerdotes, y los sacerdotes eran los que movían las masas. Ellos movían todo el pueblo, porque era la conexión, el vínculo entre Dios y los hombres. Entonces, esta gente tenía un gran poder. Entonces, los libros de aquella época solamente eran leídos por los sacerdotes. Por eso los faraones tenían su dinastía, pero los sacerdotes eran quien tenía el verdadero poder religioso y al que la gente realmente seguía. Entonces, el más grande y más importante era, en este caso, ¿cuál? ¿El emperador o en este caso el faraón o el sacerdote? Bueno, ellos empezaron a ver todo esto y llegaron a la conclusión, como ya dijimos, de que no podían correr esos riesgos realmente. Entonces, cuando nosotros vemos los moabitas, cuando leemos de los moabitas en la escritura, los moabitas tenían un dios que era el dios Baal, que era el mismo Moloch. Baal era Moloch realmente. Entonces, Baal peor, como lo dice así en la escritura, ellos adoraban a otro dios que era Astoreb. Astoreb era la diosa del cielo. Astoreb
De aquí se estableció este culto y nació la palabra celibato. Se establece esta idea del celibato. ¿Por qué? Porque se introduce el culto a una diosa llamada Cibele. Y de aquí nace el celibato. Entonces, esta diosa fue adorada en Anasolia y era la diosa de la tierra. Ustedes recuerdan cuando leímos en el libro de Jeremías que a una peña, dice Jeremías, le llaman tú eres mi madre. Estaban hablando de esta diosa, de Cibele. Y de aquí nace la idea del celibato. Pero que lo que iban a conectarse con la diosa Cibele, muchos no podían casarse, pero ya vimos que en otras regiones sí podían hacerlo, como el caso de Egipto, los sacerdotes sí podían casarse. Entonces, el término pater patronum o padre de los padres era un culto ya más hacia adelante, vamos a adelantarnos, greco-romano, y de ahí es que cuando la religión del Estado es totalmente absorbida por el cristianismo, nace en el Imperio Romano, nace esta idea. Entonces, al absorberla, la cristiandad tratan de establecer un sacerdocio jerárquico al del imperio. Ya no es basado en lo que dice la palabra de Dios, porque para ese tiempo vimos que había una apostasía que se iba a dar. Si leemos 1 Tesalonicenses y lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28, versículo 20 al 28 y 29, vamos a encontrar esta idea, hermano. Entonces, tenemos un emperador, tenemos que tener un cabeza de sacerdotes también. Entonces, si ellos tenían, por ejemplo, gobernadores en cada región, y por eso la iglesia organiza todo eso que hablamos en arzobispos, cardenales, porque esa era la jerarquía de la religión del imperio, no de la iglesia. Entonces, al absorber a la iglesia, entonces establecen esta jerarquía y todavía hasta el sol de hoy así prevalece. Entonces, Constantino la transforma y la pone igual que a Roma, con la misma jerarquía, pero 400 años después, aproximadamente. Y de esta idea, hermano, es que nace el Papa. ¿Cómo nace el Papa? Bueno, ¿cuál fue el primer rey que se hace sacerdote en esta idea? Un rey sacerdote. ¿Quién fue que establece esta idea? Viene de la idea de los Césares. ¿Qué significa la palabra César? Por ejemplo, César Augusto en el año 27 antes de Cristo, o más aún, Julio César en el año 63. ¿Quién era? El pontífice supremo. Por ejemplo, vamos a ver una moneda de esa época. Vamos a ver una moneda. Yo tengo algunas imágenes acá, que lástima que no la envié a tiempo. Es decir, no pensé en eso, en enviársela en esa manera al hermano Agustín para que pueda presentarla, pero yo quiero presentarle a ustedes cómo nace esta idea. Por ejemplo, esta moneda que es del imperio y en su idioma, el latín, tiene esta misma idea. Ahí acabo de compartirla, hermano Agustín. Acabo de compartirla realmente. Y ahí vemos la cara de Julio César con la inscripción Pontífice Supremo. Es decir, era el padre de los sacerdotes. El padre de los sacerdotes, literalmente. Entonces, Roma tenía esta jerarquía así, que el emperador era el padre de los sacerdotes. Cuando en el siglo IV, volvemos y dijimos que en el siglo IV se absorbe el cristianismo, tiene que ponerse jerárquicamente de la misma manera, de la misma manera, de la misma forma, así tal cual nosotros podemos verla. Entonces, esto es una moneda de esta época de Julio César con la inscripción Pontífice Supremo.
Entonces, el pontífice Maximus era en la religión greco-romana que establece que una persona es como, aquí nace la idea del nombre papa. Por eso es que tú no puedes leer en la Biblia del papa. Tú no puedes leerlo. Pero esta idea se toma de la religión pagana del Imperio Romano antes de absorber al cristianismo. Pero ya una vez absorbido el cristianismo, ellos establecen la misma jerarquía. Era como un rey Dios en este caso. Vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 5, versículo 4. Daniel capítulo 5, versículo 4. Hermano, estamos tratando, a lo que el hermano busca el texto allí, de hacer una relación de cómo era la religión imperial, pagana imperial, con cómo era ya después que absorbe al cristianismo en el siglo tercero, a mediados del siglo tercero, el primer tercio del siglo tercero. Dice Daniel capítulo 4, capítulo 5, versículo 4. Daniel capítulo 5, versículo 4 dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de qué? De oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces, los emperadores en este tiempo, aún también los jerarcas babilónicos y asirios, tenían la costumbre de su rostro ponerlo en una inscripción de moneda, y no solamente en una moneda, como vemos que menciona aquí Daniel, sino también que eran de madera y de plata y también tenía de bronce. ¿Por qué? Porque ya dijimos que ellos tenían miedo de que el reino les sea como quitado por el poder. ¿Por qué? Porque el sacerdocio movía las masas, porque era la comunicación, era el puente con Dios. Entonces, Pontífice Máximos significa cabeza de los sacerdotes. Eso es lo que significa. Pontífice Máximos. Cuando tú lees en la Biblia no encontramos esta idea. Eso existe en la religión pagana. De hecho, antes de la iglesia nacer, ya esa idea existía del Pontífice Máximos. Y cuando ya se establece la relación entre la iglesia y el imperio, nosotros vemos cómo esta relación es intrínseca, se da automáticamente y se cambia el sistema jerárquico. De hecho, eso fue hasta profetizado en Primera de Tesalonicenses capítulo del hombre del pecado. Ahí hay una imagen, esa imagen es moderna, pero nosotros vemos cómo en esa moneda que pertenece al Vaticano, no que es una moneda oficial, pero es una moneda del Vaticano, porque debemos recordar que el Vaticano es un país pequeño dentro de Italia, independiente también. Entonces nosotros vemos, lógicamente, cómo al Papa Francisco se le pone ahí Pontífice Máximos, pero que este término ya existía, como hemos mencionado, amado hermano, existía aún antes de la iglesia nacer. Entonces Constantino toma esta idea porque él era el pontífice supremo. De ahí viene la idea de papa. Entonces todos estos dioses, por ejemplo, Mitra o el anillo que tenía, o la cinta, o la gorra, por ejemplo, esa gorra papal que usted ve, hermano, por ejemplo, esta que vamos a ver en la imagen, esta gorra papal que vamos a ver en la imagen, que vamos a mandar a continuación, vamos a ver una gran relación. Por ejemplo, esta gorra papal, este gorro papal que utilizan los sacerdotes de una forma especial. Ahí acabo de compartirlo, hermano. Los, los, por decirlo así, lo que adoraban al dios Mitra o el mitraísmo tenía algo peculiar, por ejemplo, el uso de anillo, el uso de cinto sagrado alrededor de la cintura, toda esta cosa, hermano. Y si tú ves, ahí hay una relación
una relación. ¿Por qué? Porque todo esto pertenecía a la religión imperial greco-romana. Y como los romanos eran gente pagana, que habían sido muchos convertidos en el primer siglo, cuando no existía nada, es decir, cuando no existía este contexto del siglo tercero y cuarto, vemos, hermano, la imagen que te mandé, la última que te mandé, hay un gorro papal que utilizan los papas específicamente y la gente jerárquica elevada dentro del catolicismo romano. Aquí nosotros podemos ver que ese gorro que ustedes ven así, que tiene la cabeza, era en la religión del mitraísmo que se utilizaba. Y esta idea nace del dios Dagón. Era la boca de un pez, literalmente, la boca de un pez. Era la boca de un pez. Y de esta forma, los romanos o grecos romanos adoraban a sus dioses con este tipo de vestimenta especial y gorros especiales, porque traían todo eso de religiones circundantes que ellos fusionaban con la del imperio. Entonces, de esta idea, en el siglo tercero, cuando Constantino absorbe la iglesia, nace toda esta cosa, es decir, establecen toda esta cosa en este momento. Por ejemplo, ahí nosotros vemos cómo en la antigüedad los adoradores del dios Dagón utilizaban la boca de un pez, como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, es la boca de un pez. Y asimismo hay un gorro que se pone en los pontífices que no es simular la boca de un pez, pero es como si lo fuera, porque así se estableció en ese tiempo. Se estableció de esa manera, hermano. Entonces, la religión del dios Baal se besaba, por ejemplo, los pies. Ustedes no ven cuando, por ejemplo, en muchas ocasiones que se besa la mano del Papa o el anillo del Papa y muchas veces los pies del Papa. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, hermano. Vamos a ver allí, en Primera de Reyes, cómo era que esto estaba en esa época en su pleno y máximo esplendor, en su apogeo, en pocas palabras. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Primera de Reyes 19, 18. Dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a quién, a los quienes, a los Baales, siguiendo a los Baales. Hermano, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Y tú estás en el 19, 18. Pero está bien. A lo que el hermano lo va buscando allá, volvemos y repetimos. Y respondió, y respondió, eh, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a quién, a los Baales. ¿Y quién eran los Baales? Bueno, hermano, si nosotros consultamos lo que dice el profeta Oseas, recordemos, hermano, Osea capítulo 13, versículo 1 al 3. Osea capítulo 13, versículo 1 al 3. Recordemos, hermano, que aunque usted vea distancia entre libro y libro en el Antiguo Testamento, todos esos profetas vivieron contemporáneos ahí mismo. Por ejemplo, Isaías vivió cuando el reino se dividió. Y ahí luego llegó Jeremías. Y empieza su actividad profética en el 585, por allí más o menos. Y luego Oseas, Nahum, Amós, toda esa gente vivieron contemporáneos ahí. Lo que pasa es que ellos lo organizaron así, de esa manera. Entonces, Osea capítulo 13, versículo 1 al 3 dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, todo obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican. ¿Y qué más? ¿Qué dice ahí, hermano? Usted puede leerlo usted mismo. ¿Qué dice ahí? Que besen que los becerros. ¿Y dónde se besaban los becerros? En los pies.
Por tanto, será como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad roja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Entonces, ellos besaban a esos dioses en los pies o en las manos, hermanos. De la misma forma que nosotros vemos en muchas imágenes, muchos besando al pontífice, al máximo pontífice, que significa el Padre Superior o el Padre de los sacerdotes. Pero vimos que esta idea, ¿dónde nace? ¿Cómo nace? Entonces de aquí se toma en el año, hermano, anote la fecha, ven, en el año 376, repito, en el año 376, y que no se le olvide jamás ni nunca de ahora en adelante, en el año 376, Constantino pone a Pedro como cabeza de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque hay que establecer una línea desde el principio. Eso fue lo que ellos entendieron. Y así lo relata la historia. En el año 376 se dice que Pedro fue el primer papa. Pero fíjate que la idea de papa es establecida por el mismo Constantino, por la religión del imperio. ¿Quién era el papa? El mismo Constantino, pero él dice que era paralelo porque él era en el Estado y había que crear en la religión un sistema igual que el imperial. Y como ya ese sistema existía, él delega su título a Pedro como primer papa. Entonces, amados, la Iglesia Católica Romana hace esto en este tiempo. Y ya nosotros vimos la semana pasada por qué, cómo nace el nombre católico romano, que nada tiene que ver y ninguna conexión tiene que ver con la iglesia del primer siglo. Es como tú decir, por ejemplo, iglesia, una iglesia moderna. Cuando hablamos, por ejemplo, de la iglesia mormona, ¿qué conexión tiene con la iglesia primitiva del primer siglo? Nada. O la iglesia testigo de Jehová, ¿qué conexión tiene? Nada. Entonces, de la misma forma, la iglesia católica romana, ninguna conexión tiene con la iglesia del primer siglo. Porque la iglesia del primer siglo nace ¿dónde? En Jerusalén. Pero la iglesia católica romana, ¿dónde nace? En Roma, con Constantino. Pero la iglesia de Cristo nace en Jerusalén, con Cristo, en el año 33. Hay una gran diferencia abismal, es muy, muy grande. Entonces, en el cuarto siglo nace la idea de buscar algo que se parezca a lo bíblico en el paganismo. Entonces de allí vemos que se establece la cabeza suprema. ¿Por qué? Porque así existía en los babilónicos, en los caldeos y toda esta gente. Entonces los papas o pontífices tienen el poder de cambiar, de interpretar, son gente interpretadores de misterios, según dicen ellos. Y el único que puede interpretar o que puede poner o que puede quitar o puede añadir o puede tener esas revelaciones es el Papa, el pontífice. Entonces, a Pedro, hermanos, se le ha comparado con el dios Janos. El dios Janos pertenece a la religión romana y según ellos, el dios Janus era un dios que tenía en una mano tenía la llave de la vida y en otro tenía un cetro. Tenía un cetro, como ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, los romanos tenían una costumbre que los 31 de diciembre, en una imagen que mandé ahí, hermano, los 31 de diciembre, ellos tenían una costumbre que celebraban el año nuevo y decían que esas dos caras que aparecen en esa imagen que acabo de mandar, pertenecía una al año nuevo y otra al año viejo, que el año viejo estaba muerto y que había nacido en otro rostro el año nuevo. Entonces, el dios Janos cambia de la vida, de la muerte a la vida y de la vida a la muerte. Entonces, ese cetro que ustedes ven ahí, ese cetro que ustedes ven que tienen en la mano, ahí se ve, en la mano, el cetro que se ve.
y de la otra parte una llave. Ellos hicieron la relación. Bueno, ¿a quién fue que se le dio la llave? A Pedro, según ellos, porque no entienden esta interpretación. ¿A quién se le dio la llave? A Pedro. Entonces, Pedro tiene un cetro del otro lado. Esta imagen corresponde a Pedro, según ellos. Entonces, ustedes no ven que el imperio papal o el papa tiene un cetro, un bastón que anda siempre con él. De aquí se toma esta idea, hermano, de este tiempo, de este tiempo. Entonces, deciden colocar la imagen del Dios Jano a Pedro. ¿Y cómo se refiere a Pedro? Porque él es quien hace un puente. El Pedro es el pontífice máximo, según ellos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos aquí en Primera de Samuel, capítulo 5, versículo, Primera de Samuel, capítulo 5, vamos a ver, Primera de Samuel, capítulo 5, el capítulo 5 de Primera de Samuel, dice, cuando los filisteos capturaron el arca del Dios, lo llevaron desde Ebenezer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron a la casa de Dagón. Cuando hablamos de Dagón, hermano, estamos hablando de este mismo que tenía la boca de un pez puesta en la cabeza. Y nosotros vemos cómo había una relación entre Dagón con la boca de un pez en la cabeza y la religión imperial adopta esto porque lo creía y lo practicaba. Entonces, dice el texto, y lo pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado a tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y los dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y si tú sigues leyendo hasta el verso 12, este mismo Dagón, hermano, es el mismo que adoraban la religión imperial y que fue adoptado. Entonces, todo esto, hermano, de cardenales y papas, viene de la idea mitra. Ahora bien, tú no has visto, amado hermano, que hay una relación que, por ejemplo, hay un sacerdote que está como generalmente vestido de negro. Está vestido de negro. ¿De dónde viene esta idea de vestirse de negro? ¿Has visto tú un sacerdote vestido de negro? O un sumo sacerdote, o un, como ellos le llaman, cardenal, vestido de negro. Esta idea también era del imperio y fue absorbido e introducida en la iglesia. Pero hay un texto que yo quiero que nosotros hagamos énfasis. Sofonías capítulo 1, versículo 4. Ojo, que este texto es clave. Sofonías capítulo 1, versículo 4. Sofonías capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tienes, hermano? Sofonías 1, 4. Sofonías 1, 4. Vamos a leerlo. Dice Sofonías capítulo 1, versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar a los restos de quién? De Baal. Y el nombre de los ministros, oiga hermano, el nombre de los ministros, es decir, que yo estaba ministrando, ¿a quién? Al Dios Baal. Idólatras con sus sacerdotes. La palabra idolatría, hermano, ahí viene de un vocablo hebreo que sería, ahí lo voy a poner, este es el vocablo que corresponde a esa palabra. La palabra idolatría es eso. Yo lo puse en los dos grupos. El que esté en el grupo puede ir a consultarlo inmediatamente. La palabra idolatría es Hachemarim.
en hebreo. ¿Y sabe qué significa eso, hermano? Hashemarín, vestido de negro, vestido de negro. Vuelvo y repito, la palabra idolatría ahí en hebreo hace alusión a Hashemarín, que se traduce, es una palabra que se traduce vestido de negro. Los sacerdotes se vestían de negro. ¿Por qué razón? Porque ellos, acuérdense que el pueblo apostató y le tiraban los niños al dios Baal. Entonces el humo era tanto que se vestían de, es decir, literalmente de negro. Y para evitar, como ellos estaban constantemente en esta situación, se ponían una ropa de negra. Entonces por eso tú ves que los budas también tienen traje negro. A veces lo usan amarillo o naranja en la India y esas cosas. ¿Por qué? Porque el traje negro es símbolo de qué? De muerte. Entonces, esta palabra ahí es clave, Sofonías 1:4, porque la traduce Heshemarín, vestido de negro. Entonces, el dios Moloch le daban esos niños, y tanto los caldeos como los babilónicos, Canaán, Baal en Canaán, los amorreos, los asirios y los romanos, hermanos. Todos esos dioses grecorromanos se vestían de negro, se vestían de esta vestimenta especial para diferenciarse de la gente común. Entonces todo esto fue absorbido en el siglo, a mediados del siglo tercero. Entonces nosotros podemos ver toda esta idea que nace aquí. Pero hay otra cosa más. Por ejemplo, dentro de muchos de ellos, antes, en la antigüedad y modernamente, entre lo que son los monjes, tienen algo en especial, que ellos rapan su cabeza en el centro y se dejan un mechón de cabello alrededor, alrededor. Por ejemplo, como esos que mostramos en la imagen allí, eso que acabamos de mandar. Eso tiene un significado especial, hermano. ¿Por qué? Porque en el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 5, Levíticos, capítulo 21, versículo 5, dice el texto claramente, Levítico 21, 5, dice, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán, ¿qué? Rasguños. Y el 19:27 dice, el 19:27, dice así, no haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ellos no podían hacer tonsura. Entonces, ¿por qué? Porque iban a representar a los dioses idólatras en parte de su vestimenta. Entonces, ese círculo que ellos se hacían en la cabeza, en el cráneo, representaba al dios solar. ¿Y quién era el dios solar? ¿Quién era el dios solar? Ya dijimos que era Tamuz, Nisroch. Entonces, estaba representado por el dios solar. Entonces, en el siglo tercero, cuando Constantino absorbe la iglesia, no podía quitarle la práctica que paganamente ellos tenían. Y tienen que absorberlo, hermano. Tienen que absorber eso. Tienen que hacerlo. De hecho, es tan así que eso estaba tan arraigado en la cultura y en la mente de esta gente que nosotros vemos que hasta el sol de hoy prevalece este cetro que nosotros vamos a ver en la imagen que voy a enviar. ¿Qué tú ves en esa imagen, amado hermano? ¿No ves la imagen de un sol? En la imagen que acabamos de mandar a los grupos ahora, la imagen de un sol. ¿Y el sol estaba qué? Encima del sol estaba qué? ¿Qué estaba encima del sol, hermano? No era una cruz que estaba encima del sol. ¿Y qué fue lo que Constantino vio? ¿Una cruz dónde? ¿Encima de qué? ¿Y esta cruz representaba a quién? A Tamuz, porque era adorador de Tamuz. ¿Qué tú estás viendo en esa reliquia católica allí? ¿Qué estás viendo? Esta imagen corresponde a la tonsura. Ellos no podían hacerse ese tipo de raspado en la cabeza. ¿Por qué? Porque representaba al sol, al dios solar. Y esta práctica no es de la iglesia.
Esta práctica era antigua y ya vimos que era condenada en el libro de Levíticos. Si tú consultas la siguiente imagen, hermano Agustín, la imagen sobre la reliquia que mandamos, sobre el sol redondo con rayos y encima una cruz, este símbolo católico, vemos que está representando lo mismo que Constantino vio. Pero Constantino no conocía al Dios cristiano, a Cristo. Constantino conocía a su Dios que toda su vida había adorado. Entonces, todo lo que hemos visto está relacionado. ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz? ¿Encima de qué? ¿Y qué hay en el centro? No es un sol con los rayos y un círculo redondo y una cruz encima. ¿Qué fue lo que Constantino vio? Porque Constantino fue quien, el primero, Constantino, en pocas palabras, amados hermanos, fue quien inventó la Iglesia Católica Romana y le dio forma, de arriba abajo, le dio forma. Vamos a ver qué nos dice, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Hay una advertencia allí, dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a quién, escuchando a quién, a espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Cómo se le llama? ¿Doctrina de qué? De demonios. ¿Y cuáles son esas doctrinas de demonios? Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Quién tenía cauterizada la conciencia? ¿Qué iban a hacer? ¿Prohibir qué? ¿Prohibir qué? Casarse y mandar qué? Abstenerse de alimento que qué? ¿Que dio quién? Creó. ¿Para qué? Para que con acción de gracia participasen quienes, los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse, sino que con acción de gracias. Porque por la palabra todo es santificado. Hermano, ¿quiénes dicen que el viernes no podemos comer carne? Basado en los 40 días que Cristo duró antes de empezar su ministerio. ¿Qué tiene que ver el ayunar con dejar de comer carne? ¿Mm? Preguntamos, porque quien establece el celibato es el Papa Quinto. Entonces, aquí vemos claramente que ¿quién es que prohíbe? ¿Quién prohíbe que se casen los hombres? La iglesia del primer siglo. ¿Quién es que lo prohíbe? Hermano, usted tiene que saberlo. Ya lo sabemos la respuesta. Entonces, esto es una profecía que el apóstol allí está diciendo, Juan, Pablo a Timoteo, diciéndole lo que iba a pasar más adelante. ¿Pasó sí o no, hermano? Claro que pasó. Claro que pasó. ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado, amado hermano. Yo quiero que tú entiendas que esto nace de aquí, pero que el imperio ya tenía todos unos siglos de existencia, que tenía un sistema religioso. Y lo que hizo fue fusionarlo cuando creó, inventó la Iglesia Católica Romana. Fíjate, Iglesia de Cristo nace donde? En Jerusalén. La Iglesia Católica Romana se llama Católica Romana porque nace donde? En Roma. ¿Con quién? Con Constantino. Sencillamente. Pero nosotros vemos que en ese tiempo se estaban dando cosas que se estaban gestando. Por ejemplo, la adoración a María. Se estaba hablando de esta cosa, de María. Orar a María, venerar a María. ¿Dónde podemos situar el origen de la veneración a María? En la Biblia no hay evidencia. Pero sí debemos aclarar que María era una mujer recta, ejemplar y obediente. Muchos quieren hacer una distinción entre la palabra venerar y tener respeto. Nosotros, los cristianos, tenemos respeto hacia lo que María hizo y cómo se comportó toda su vida. Pero la adoración de una deidad femenina siempre estuvo presente en pueblos de la antigüedad, hermano. Incluso en el mismo pueblo de Dios. Hermano, por favor, vete a Jeremías, capítulo 7, verso 18. Jeremías, capítulo 7, versículo 18.
Ya vamos concluyendo, por razón de tiempo. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Vete allá, hermano, por favor. Al libro de Jeremías capítulo 7, versículo 18. Dice, los hijos recogen leña, los padres sienten el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas de harina, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a qué? A ira. ¿Cómo se le llama a María? ¿La diosa de qué? Del cielo. De la misma forma, porque esta idea que fue absorbida en este tiempo, ya se estaba discutiendo, se desarrolla en este periodo, cuando Jeremías, en su actividad profética, está profetizando contra la gente del reino del norte, se lo dice clarito, ustedes están en idolatría, y las mujeres están amasando, los niños están juntando leña para el fuego, para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Qué reina del cielo, hermano? Istar, y entre otras. Entonces tuve una cromatografía idéntica a la Iglesia Católica en estos asuntos, hermanos, con el divino niño. Entonces, este culto a María nace en el siglo IV y así, a través de los siglos, se establecieron varios dogmas que se añadieron a la idolatría católica por medio de su doctrina. Por ejemplo, ¿cuándo se establece esta idea? En el concilio de Éfeso, en el año 431. En el concilio de Éfeso, en el año 431, se dice que María es madre de Dios. Ahí se establece en el concilio, no, es un dogma. Eso lo establecemos nosotros los hombres. En el año 431 se dice que María es madre de Dios. Y ya nadie puede discutirlo porque el concilio así lo dice. Pero 431 años después, no los apóstoles. Entonces, en el año, la cosa no se queda ahí. En el año 553, en el segundo concilio de Constantinopla, se establece la virginidad perpetua de María, que María fue virgen antes, durante y después, a pesar de lo que dice la Biblia. María fue virgen antes, durante y después. Antes de salir embarazada, después que salió embarazada y posterior a eso. Pero esta idea nace en el año 553, en el segundo concilio de Constantinopla. Entonces, el 8 de diciembre del año 1854, el Papa Pío IX declara que María es inmaculada, la inmaculada concepción de María. Es decir, que María nació sin pecado, hermano, según ellos. Entonces, en el año 1950, que eso fue el otro día, el Papa Pío XII dice que María ascendió al cielo en cuerpo y alma. La Biblia dice que nadie ha subido al cielo. Nadie. Entonces nosotros vemos que la vida pagana precristiana tenía deidades femeninas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Púnica, en Asia Menor, nosotros vemos que se establece esta idea, pero la Biblia habla de un solo mediador, de Cristo, por ejemplo, Juan 14:6, y San Juan 10:9, 1 Timoteo 2:5, son textos que citan así de esta manera, pero quizás muchas personas no dirán, María es madre de Dios. ¿Quién es Cristo? Dios. Pero María es madre de Dios porque la gestó. Pero ¿qué dice el libro de Isaías? Capítulo Isaías 40, verso 28, por allí. No recuerdo bien, hermano. No recuerdo bien. Pero este mismo texto es que toman los testigos de Jehová para llamarse testigos de Jehová. Que ya eso podemos hablarlo en otra oportunidad. No recuerdo bien el texto. Pero dice, vosotros sois mis testigos. Antes de mí no fue formado Dios, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Entonces, si María es una diosa, ¿quién la creó? Porque Dios afirma allí que antes de él no había Dios, ni después de él continuó sin que lo hubiera. Entonces, ¿quién fue que la formó? ¿De dónde vino? Porque Dios dice que no hay otro Dios aparte de él. Ahora bien, muchos dicen que si María era madre de Cristo, sí, Cristo es Dios, aún estando en la carne, no hay duda.
de que Cristo sea Dios. Entonces ellos te dicen, lo ves, que María es madre de Dios. Pero esta es una analogía falsa. ¿Sabe por qué? Porque aún María fue madre de la naturaleza humana de Cristo, pero su actividad acabó cuando Cristo murió en la cruz, aunque no era madre de la parte divina de Cristo. ¿Sabe por qué razón? Porque cuando me citan este texto a mí, yo respondo con 2 Corintios 5:16. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:16, hermano Agustín? Allí. Vamos a ver qué nos dice. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. 2 Corintios 5:16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según qué, según la carne, clave, según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Lo ven? María no puede ser madre de Dios, porque si a Cristo le conocimos la carne en un tiempo, ni siquiera después de que Cristo resucitó, no le conocemos así. Sencillamente, sencillamente. Entonces, nosotros vemos muchísimas veces que la palabra venerar, ellos te dicen, no, pero nosotros no lo estamos adorando, le estamos venerando, pero que venerar también cae en esa categoría de adorar, hermano. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio fue donde el apóstol Pedro, que quería venerarlo, ¿qué le dice él? No, párate, que yo soy un hombre igual que tú. Y cuando Juan se presentó, cuando el ángel se presentó ante Juan, ¿qué Juan le dijo? Verso 25 y 26, hermano Agustín. Versículo 25 y 26. Hechos 10, 25 y 26. Está el texto que estamos mencionando. El 25 y 26 dice claramente, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy que hombre. Pedro no recibió adoración, ni tampoco el ángel cuando se encontraba allá. En conclusión, amados hermanos, se nos han quedado temas fuera, por ejemplo, temas como las imágenes, cuando empezaron en el siglo IV a debatirse, en el siglo VII ya se entró definitivo, el bautismo, se nos quedaron otros temas, pero lamentablemente por el tiempo no vamos a seguir agotando todo eso, porque sabemos que hay personas que tienen compromisos mañana de trabajo, hermano. Entonces, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí por hoy. Y gracias, hermano, por su atención. Si hay alguna pregunta, alguna duda, estamos a la orden, listo para contestar. Gracias, hermano.